Buenas noches. Buenas noches, Licen. No se escucha, Lisa. Apagado su micrófono. Está apagado su micrófono. Ahora sí se me escucha, es que tenía la computadora. ¿Aló? Sí, ¿Se escucha, Licen? bueno, decía que son ahora las 9:05 de la noche, hemos ingresado 57 personas a la plataforma, a la clase. Vamos a esperar todavía un par de minutos para que ingresen los demás compañeros que deben estar descansando después de las anteriores clases y conectándose nuevamente. Buenas noches, Licen. Disculpe una pregunta. ¿Qué temas se avanzaron la noche de ayer? Ayer estamos en el tema número 4. Estamos en el tema número 4 de Historia de Bolivia. Y hoy nos toca finalizar el tema número 4. Hemos avanzado ayer hasta la Guerra del Acre, la Guerra del Chaco. Hablamos de Germán Busch o Alberto Villarroel. Hoy finalizaremos el tema número 4. La señorita que hizo la consulta, ¿escuchó? Sí, Licen, muchas gracias. Vamos a hacer la consulta para el inicio de la clase. Vamos a comenzar la clase y voy a empezar a compartir y me dicen si se puede ver la presentación. ¿Se ve la imagen? Sí. Perfecto. Bueno, ahí quedamos ayer. Esa fue la última diapositiva. Hablamos qué era lo que había pasado con el 11% de las regalías petroleras que se que se dictaron con la ley de Germán Busch en 1938. Entonces vamos a continuar. El punto 6 de nuestro tema es la revolución del 52, 1952. En abril del 1952 estalló una revolución en Bolivia, liderada por el partido político MNR o Movimiento Nacionalista Revolucionario. Este fue apoyado por las fuerzas de los mineros, por los obreros y por parte de los militares. Todas las revoluciones y transformaciones están metidos tiene que haber un apoyo de las fuerzas militares. Y sube al poder Víctor Paz Estenssoro y estuvo con la fuerza, en el gobierno con las fuerzas obreras organizadas en la Central Obrera Boliviana, lo que se llama la COP.
Víctor Paz Estenssoro es presidente de la República de Bolivia en abril de 1952. ¿Cuáles son las transformaciones que hay, las más importantes de la revolución de 1952? Y hubo 4 transformaciones importantes. Primero, el voto universal. Todos los mayores de 21 años tienen derecho al voto. El voto universal significa que los hombres y las mujeres. También significa que tener los 21 años está habilitado para votar. Se es mayor de edad a los 21 años y se puede votar a los 21 años. No es necesario saber leer y escribir. Cumplir el universal significa todos de 21 años cumplidos tienen el derecho al voto. Se da la nacionalización de las minas. Habíamos hablado que estaban los varones del estaño. Las minas de estos varones del estaño estaban Patiño, Xochitl, Aramayo, lo vimos ayer. Esas minas pasaron a ser propiedad del Estado boliviano. En esa, como una manera de administrarla, el Estado boliviano creó la Comibol, que es la Corporación Minera de Bolivia. La Corporación Minera de Bolivia y se encarga de la producción, de la administración, de la comercialización de las minas. Luego viene la reforma agraria en 1953. La reforma agraria acaba con el latifundio, pero lamentablemente no estuvo acompañada de una política de producción. Es decir, la tierra es del que la trabaja, se dijo. Se dio pequeñas cantidades de tierra a los campesinos, pero se les dio la tierra y nada más. No había cómo producir, no tenían cómo sacar sus productos ni sus alimentos. Entonces siguió teniendo más tierra el campesino, pero vivía en el mismo estado que cuando no tenía tierra. Y la otra es la reforma educativa de 1955. Esto estableció una escuela única y la obligatoriedad de la enseñanza en la primaria. Y durante este periodo también hubo una vinculación caminera con Santa Cruz. Ayer lo veíamos que todo este crecimiento de las minas y los ferrocarriles se dan en la zona andina de Bolivia, en las ciudades andinas de Bolivia, y tienen los servicios básicos, están muy articulados, tienen un comercio exterior que no llega al oriente. Sin embargo, aquí hay una vinculación caminera. Y se terminó de construir la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Este fue un periodo de 1947 a 1954, 493 kilómetros tiene esa carretera. Lo que nosotros le decimos hoy la carretera antigua a Cochabamba, que va por los valles cruceños. La carretera nueva es la que va por Montero, Yapacaní, Chimoré. Entonces, ¿qué sucede con esta carretera? Bolivia dejó de depender de la compra de alimentos de otros países, porque rápidamente Santa Cruz produjo los alimentos que el país necesitaba, que la zona andina necesitaba, y esa carretera lo articula. Produce el arroz, el azúcar y las carnes para alimentar a lo que se dice todo el país. Eso sucede con la carretera. Y este periodo de revolución duró hasta 1964, cuando un golpe militar sacó del poder a Víctor Paz Estenssoro, que había sido reelegido ese mismo año. Víctor Paz Estenssoro, volvemos un poquito, y en 1952 llega al poder mediante la Revolución Nacional. Y este periodo de la Revolución Nacional dura hasta 1964,
con los líderes Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro, otra vez Hernán Siles Suazo y otra vez Víctor Paz Estenssoro. ¿Qué pasó ahí? Pues en 1952, el 11 de abril, asume interinamente Hernán Siles Suazo. Víctor Paz Estenssoro no estaba en este público. El 15 de abril le transfiere el mando al doctor Paz Estenssoro. 4 años después, en las elecciones nacionales, es electo Hernán Siles Suazo dentro de este mismo grupo que llevan adelante la revolución del 52. En 1960 es elegido presidente otra vez Víctor Paz Estenssoro y fue reelegido 4 años después, en 1964. El periodo de elecciones tenía cada 4 años y fue derrocado por una junta militar el 5 de noviembre del mismo año. Entonces, y hay un golpe militar y a partir de ahí se dan una sucesión de dictaduras. El golpe militar asume la presidencia en este golpe una junta de gobierno presidida por el general René Barrientos Ortuño. Aquí tenemos algunas fotos. Hugo Vallivian era el presidente antes de la revolución. Asume Hernán Siles Suazo, entrega a los días a Víctor Paz Estenssoro, es elegido Hernán Siles Suazo, vuelve a ser elegido Víctor Paz Estenssoro y reelegido. Luego René Barrientos, mediante un golpe de Estado, con una junta militar, asume la presidencia. De la dictadura a la democracia. Este periodo duró de 1964 a 1982. En 1964, como lo vimos anteriormente, René Barrientos asume la presidencia mediante un pacto militar campesino y reprimió todos los levantamientos de obreros y de mineros. ¿Qué es lo que hace Barrientos? Él asume para contrarrestar el poder de los obreros que apoyaban al movimiento nacionalista revolucionario, al MNR. El presidente Barrientos decide apoyar a los campesinos con un pacto militar. Y entonces reprime cualquier movimiento obrero y minero, Bolivia es un país minero, todo lo que cualquier movimiento era reprimido. Aquí se conoce la masacre de San Juan, que es la represión más dura que hubo. Esto se da en una mina que es el campamento minero del siglo XX, en la mina en Cacay, que está en Yayagua. En este tiempo también, y en la parte del gobierno de Barrientos se inició la guerrilla de Ñancahuacé. Y esta guerrilla dura de 1966 a 1967. La guerrilla es liderada por el Che Guevara. La guerrilla también fue reprimida por el ejército boliviano. Hay una sucesión presidencial y luego asume otra vez el presidente Barrientos y fallece en un accidente aéreo. Entonces, asume la presidencia el vicepresidente Siles Salinas. Y Siles Salinas, el vicepresidente del general Obando, del general Barrientos, que ya había sido elegido democráticamente, cuando fallece René Barrientos, asume su vicepresidente de una manera constitucional, pero es derrocado en un golpe de Estado por el general Alfredo Obando. En 1966 hacemos un pequeño repaso. Barrientos es elegido presidente.
fallece en 1969 en un accidente aéreo y le sucede el vicepresidente Luis Adolfo Siles Aguirre. Luego de 4 meses, él fue derrocado por el general Alfredo Obando. ¿Qué hace Obando durante su presidencia? Nacionalizó la Gula Oil Company y también durante su gobierno se inició otra guerrilla, la guerrilla de Teoponte, que también es reprimida por el ejército boliviano. Esa guerrilla duró 100 días y se da en el departamento de La Paz. Y ahí el líder de esta guerrilla de Teoponte es Osvaldo Peredo, conocido como el Chato Peredo. Y él llegó a ser concejal de Santa Cruz de la Sierra hace unos pocos años con el movimiento al socialismo. Y luego de un año que estuvo Obando de presidente, renuncia, porque hubo un movimiento popular y le sucede el general Juan José Torres. Una asamblea popular lo proclama. Pero aquí hay algo muy interesante que tiene estos gobiernos de dictadores. Torres, Juan José Torres, organizó un gobierno popular. Es decir, varias facciones del pueblo, líderes de instituciones o agrupaciones de obreros, trabajadores, van a formar parte de lo que él llamó una asamblea popular. En mayo de 1971, y el general Torres convocó a su asamblea popular para sustituir, suplantar al parlamento que estaba, al Parlamento Nacional. El Parlamento es lo que decimos el Congreso, el Parlamento están los diputados y los senadores. Lo que hace este gobierno popular es nombrar una asamblea popular para sustituir al Parlamento. Y esta asamblea popular estaba presidida por el líder obrero Juan Lechín Oquendo. Estuvo muchos años dirigiendo a los obreros en Bolivia. Entonces los obreros este partido obrero iba a estar en el poder y la asamblea iba a suplantar al Parlamento. En agosto del 1971, meses después, el general Hugo Banzer, ahora general, dio un golpe de Estado y gobernó hasta 1978. Cuando hablamos de una persona, es decir, es el presidente o es el líder de la revuelta o del golpe, siempre hay una estructura militar muy, muy grande, que además se gesta con el paso de los meses. En agosto de 1971, Hugo Banzer da un golpe, es presidente. ¿Y qué es lo que hace Banzer? En la dictadura de Banzer suprimió las libertades civiles, prohibió los sindicatos, intervino en las universidades, entró el ejército a las universidades, porque ahí estaban los estudiantes que tenían ideas, siempre ideas de vanguardia. Y también en la dictadura de Banzer se acabó con las autonomías universitarias. Es decir, el Estado va a decir qué es lo que hace las universidades. Desde el punto de vista económico, Hugo Banzer modernizó Bolivia y estuvo
muy favorecido por las exportaciones de los recursos naturales, como el petróleo y la minería. Pero también la dictadura duró muchos años, desde 1971 hasta 1978. Ya su dictadura estaba muy desgastada, la población estaba descontenta y finalmente Banzer cede ante todas las presiones que tenía y en 1968 llamó a elecciones nacionales. Y un personaje muy importante que influye en que Banzer deje su gobierno y convoque a elecciones fue la señora Domitila Chongara, que junto a otras 4 señoras, ella era minera, y inician una huelga de hambre que llevó mucho tiempo y que fue sumando gente. Se hace en la sede del Arzobispado de La Paz y finalmente pues este movimiento de una huelga de hambre, que es el sacrificio más grande que un ser humano puede hacer, derroca la dictadura. Ahora, entre 1978 y 1982, Bolivia estaba sin rumbo político. Hubo muchos golpes de Estado, golpe tras golpe, ¿sí? En pocos días, en semanas, cambiaba el presidente. Entonces, hubo muchos presidentes y juntas de gobierno en este tiempo, desde el 78 hasta el 82. Juan Pereda Jun, David Padilla, Walter Guevara Arce, que fue un presidente constitucional, Alberto Natusch, Lidia Gayler Tejada, que también fue una presidenta constitucional, Luis García Mesa, Celso Torre de Ovidia y Guido Vildoso Calderón, que con Guido Vildoso Calderón es el último gobierno de militares y se convoca a elección. Aquí vemos a Walter Guevara Arce y a la señora Lidia Gayler Tejada, y por primera vez vemos, o sea, después de muchos años, personas que no tienen traje de militar. Ellos formaban parte del Congreso y asumen temporalmente o de manera interina la presidencia del país y son derrocados. Y otra vez la última fue la señora Lidia Gayler, que le da golpe de Estado a Luis García Mesa. La dictadura de García Mesa fue la más violenta. Y dentro de las grandes violencias fue el asesinato a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Era un diputado que estaba causando mucha molestia a los gobiernos dictadores y causaba muchas molestias a los gobernantes que se alejaban de las normas y las leyes. Era un crítico muy fuerte. Entonces, Marcelo Quiroga, junto a otros militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, son asesinados. Y junto en este gobierno aumentó el narcotráfico. Más adelante finalizaron las dictaduras en 1982. Y aquí otra vez surge la sociedad civil organizada, el Comité Pro Santa Cruz, liderando a los demás comités cívicos del país, obligan al gobierno militar a convocar al Congreso elegido en 1980. ¿Qué había sucedido? Y el general Banzer convoca unas elecciones, hubo un fraude en esas elecciones, y estamos en unos golpes
hasta que en 1980 se llama una elección. Y en esa elección gana las elecciones el doctor Hernán Siles Suazo. Pero no logran asumir la presidencia porque hay un golpe de Estado al que había convocado las elecciones. Y luego sucedieron estos golpes de Estado. Entonces, en 1982, luego de tantas presiones, hay unos cambios en los gobiernos militares y se obliga a los militares a convocar a esos congresistas que habían sido elegidos en 1980. La Constitución de ese entonces decía que el Congreso debía elegir al presidente de la República de entre los 3 candidatos más votados. El que había ganado las elecciones era Hernán Siles Suazo. Ya lo vimos, fue presidente en la Revolución de 1952. Entonces el Congreso elige a Hernán Siles como presidente y a su vicepresidente, el licenciado Jaime Paz Zamora, 1982. Y veníamos de muchos gobiernos militares, cambios constantes. Entonces, el gobierno de Siles Suazo se caracterizó por llevar al país a una crisis económica y la más profunda que el país vivió en toda su historia. Hubo una inestabilidad política muy grande que provocó que el gobierno del presidente Siles se acorte. El presidente Siles acorta su mandato y se convoca a elecciones en 1985. El presidente Siles no renuncia, sino que ya era inviable el país. La crisis económica y la inestabilidad política era tan grande que no iban a llegar a lo establecido por la Constitución para las próximas elecciones. Ellos deciden acortar su mandato y el Congreso convoca a elecciones en 1985. Y para los que pueden ver, aquí hay una foto de la moneda boliviana. La moneda se llamaba, para tener un ejemplo, el peso boliviano. El último billete era de 100.000 pesos bolivianos. Había una hiperinflación muy grande. Había que andar con mucho dinero en las manos, con los fajos de billetes para ir a comprar pan. En las bolsitas. Había que llevar en bolsas o en mochila el montón de billetes. Y ya el Estado no tenía la capacidad para producir billetes, no tenía el respaldo para encargar e imprimir billetes. Entonces se manejaba por medio de cheques de gerencia. Este cheque que tenemos acá en la foto, para los que pueden verlo, y los que no, si tienen la posibilidad de después buscar billetes de Bolivia, van a encontrar que este cheque de gerencia vale 10 millones de pesos bolivianos. Entonces era una crisis económica muy fuerte, era una situación muy difícil de controlar. En 1985 hubo elecciones, las que había convocado el Congreso. Ganó las elecciones el general Hugo Banzer, que había sido dictador anteriormente, con su partido político Acción Democrática Nacionalista. Pero no llegó a la mayoría absoluta que dice la Constitución para que él pueda ser presidente en la primera vuelta. No había una segunda vuelta como ahora. Entonces el Congreso, según sus atribuciones, el Congreso es el que elige, vota y eligen como presidente al doctor Víctor
Víctor Paz Estenssoro, 1985. Ahora sí estamos en la ruta de la democracia y Víctor Paz Estenssoro es presidente y lo logra gracias a una alianza de gobierno que firmó con Hugo Banzer. De manera que en el Congreso los diputados, senadores, los congresistas del partido Acción Democrática Nacionalista del general Hugo Banzer dieran los votos al líder del movimiento nacionalista revolucionario, Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz es elegido presidente de Bolivia por cuarta vez. La primera vez fue en 1952. Esta forma de llegar al gobierno se llamó Pacto por la Democracia, firmado entre Acción Democrática Nacionalista y Movimiento Nacionalista Revolucionario. Y este pacto era para salir de esa crisis profunda, de esa crisis económica a la que había llegado el país. El presidente Víctor Paz promulgó el decreto 21060. ¿Qué hace el 21060? Dentro de los grandes cambios, redujo el déficit fiscal. Es decir, no vamos a salir para atrás, no vamos a perder mucho, vamos a perder menos, pero no tanto. Y hay que hacer estrategias para recuperarlo. Primero es no perder mucho. ¿Qué hace? Disminuye el gasto público. Es decir, vamos a reducir todos los gastos que tienen las empresas, los empleados, los funcionarios, todo lo que tenga que ver con pago que tenga que hacer el Estado, se debe disminuir al mínimo. El discurso del presidente fue: Bolivia se nos muere. Y tenemos que hacer todos los ajustes y esfuerzos posibles para salir adelante. Congeló los sueldos, congeló los salarios, es decir, no se va a aumentar el sueldo a ni uno de los empleados del Estado. Así estemos en una crisis muy alta, vamos a hacer todos los esfuerzos. No se aumenta el sueldo a nadie. Pero sí incrementó el impuesto a los hidrocarburos. Cuando vendemos y los que producen o los que están explotando nuestros hidrocarburos van a tener que pagar más. Y también hizo una reforma tributaria. La reforma tributaria significa que las empresas también tienen que modificar las formas de pago que tienen. Se incorporan los impuestos, el impuesto al valor agregado. Nace de esta gran reforma. La nueva política económica del gobierno de Víctor Paz Estenssoro estabilizó la moneda, controló la hiperinflación, es decir, los precios se iban volando todos los días, todo subía, todo cambiaba de manera incontrolable. No se sabía qué iba a pasar mañana. Entonces, esta nueva política económica, este gran esfuerzo que proponía el gobierno, controló la hiperinflación y también hace una liberación del mercado, promovió la liberación del mercado. Es decir, las compras y las ventas a la empresa, a los nacionales. Vamos a promover mejores formas de producción, mejores acceso a las ventas y a los mercados internacionales. Entonces, la nueva política económica traía grandes ajustes, pero también traía
ilusiones, traía nuevas esperanzas porque se empezó a ver que la inflación empezó a controlarse. En lo social sí hubo grandes cambios. Despido de trabajadores públicos. Se despidió a mucha gente porque el Estado tenía que disminuir su gasto. Un gran número de trabajadores de las empresas estatales, por supuesto. Los mineros fueron los más afectados. Se cerraron empresas mineras. Se cierra la Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, y toda esa gente quedó desempleada. Entonces a esa gente el Estado no le pagaba, entonces iba a tener un poco más de alivio, pero a costa de una carga social muy alta. A esa forma, a ese proceso de despedir de despedir gente de las grandes empresas del Estado y cantidades muy grandes, se llamó relocalización. Vamos a relocalizar a las personas que hemos despedido. Le vamos a dar un espacio donde ellos puedan ir a producir. Entonces, se crea el programa de desarrollo alternativo. Ese programa de desarrollo alternativo significa que las familias que eran antes mineros, que trabajaban las minas, que explotaban las minas, van a ser movidas a otro territorio, van a ser relocalizadas, se las va a localizar en otra parte donde puedan dedicarse a producir lo que la tierra ahí tiene. Entonces este programa de desarrollo alternativo pues traía el cultivo de frutas como piña, té, banana. Hay una migración muy grande hacia la zona del trópico cochabambino, hacia la zona de Santa Cruz y a la zona del norte del país. Entonces, cantidades grandes de familias llegan, son relocalizadas para trabajar la tierra, para dedicarse a otro tipo de actividad, con la esperanza de que esa producción va a ayudar al país, va a alimentar al país y de que además les va a ser una forma de vida a las personas que habían perdido su empleo. Y para reducir el narcotráfico se promulga la ley 1008. La ley 1008 contra el narcotráfico, que sigue en vigencia. Esta ley 1008 es contra la producción, elaboración, comercialización y consumo de droga en Bolivia. Y el Estado empieza a combatir el narcotráfico. Licenciado, hablando así lo del narcotráfico, se me vino a la mente, me acabo de recordar, yo escuché que había un narcotraficante que iba a pagar la mitad de la deuda de Bolivia si lo liberaban a su hijo. ¿Es eso verdad o no? Mire, yo lo que les pido es que nos enfoquemos en el examen que ustedes van a dar, que nos enfoquemos en eso. Y hubo narcotraficantes, muchos narcotraficantes. En Bolivia estaba el rey de la cocaína y habían muchas historias, leyendas y cuentos entre los narcotraficantes contra el Estado. Decían de todo, pero el Estado no puede ceder ante chantaje o burlas de personas que están al margen de la ley y que generan mucho daño a la sociedad. Hay muchas historias en diversos países y relacionado a lo que usted le han dicho. Pero vamos a enfocarnos en qué pasó con Bolivia. No creo que le pregunten eso en el examen.
Vamos a avanzar. En esta época, en este cambio de gobierno, en este proceso de democracia, en la democracia que está ya instaurada en Bolivia desde el año 1982, y trae cambios en la política. En esta época de la presidencia de Víctor Paz Estenssoro surgen nuevos partidos políticos con ideologías populistas, como Unión Cívica Solidaridad, o UCS, de Max Fernández, el padre de Johnny Fernández. Surge también en La Paz CONDEPA, el Partido Conciencia de Patria de Carlos Palenque. También el MRTKL, Movimiento Revolucionario Tupac Katari Liberación, de Víctor Hugo Cárdenas. Vamos a acordarnos de estos nombres importantes dentro de la democracia y la política boliviana. En 1989, entre 1989 y 1993, es elegido presidente Jaime Paz Zamora, mediante un pacto firmado entre Acción Democrática Nacionalista, ADN, de Hugo Banzer, con el movimiento de izquierda revolucionario liderado por Jaime Paz Zamora. Este pacto se llamó Acuerdo Patriótico. ¿Y por qué hicieron este pacto? En las elecciones de 1989 resultó ganador Hugo Banzer. Salió número 1 en las elecciones. Número 2 en las elecciones fue Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, y el número 3 fue Jaime Paz Zamora. Pero en el Congreso, cumpliendo la norma constitucional, el Congreso elige al presidente entre los 3 más votados en las elecciones. Entonces, Jaime Paz Zamora resultó elegido presidente por el Congreso de la República y fue presidente hasta 1993. En 1993 hay nuevas elecciones nacionales, hasta 1997 es el mandato, y es elegido presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El vicepresidente de Sánchez de Lozada es Víctor Hugo Cárdenas. Un aymara académico, catedrático, que llega a la vicepresidencia de la República, a la presidencia del Congreso Nacional, y por supuesto que en la ausencia del presidente Sánchez de Lozada, el vicepresidente Cárdenas asumía la presidencia. El vicepresidente Cárdenas es un indígena del occidente boliviano. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, tiene reformas importantes. Sánchez de Lozada es del movimiento nacionalista revolucionario, había sido ministro de planificación de Víctor Paz Estenssoro cuando hace el 21060 y las grandes transformaciones económicas para el país. El proyecto de Gonzalo Sánchez de Lozada se llamaba el Plan de Todos y hace reformas al Estado. ¿Qué hace? Lo que estaba establecido en el Plan de Todos es, primero, una reforma constitucional. Y la Constitución dice que Bolivia es un país, en el artículo 1, plurinacional y multiétnico. Plurinacional significa que hay muchas naciones
Y multiétnico significa que hay muchas etnias. Por ende, cada una de estas naciones y de estas etnias tiene su propia cultura, tiene su propia lengua, sus propias tradiciones y costumbres. Otros de los cambios que hay es la edad de la votación. Antes teníamos a los 21 años y el voto se baja a los 18 años. Y con ello también se transforma la mayoría de edad. Antes éramos mayores de edad a partir de los 21, ahora somos a partir de los 18 y podemos votar en todas las elecciones. Otra de las reformas que hace es que el mandato presidencial será de 5 años. Anteriormente, las elecciones se realizaban cada 4 años en la anterior constitución. En esta reforma constitucional, el mandato presidencial es de 5 años. Entonces volvamos un poco. Cuando viene la democracia después del año 1982, hay unas elecciones en el año 1985. Ese periodo trae nuevos partidos políticos. Surge UCS, con DEPA de Carlos Palenque, que está mucho tiempo con sus diputados, senadores, y que también llega a ocupar la alcaldía de la ciudad de La Paz y otras alcaldías. Surge entre diversos partidos políticos el MRTKL de Víctor Hugo Carlos. Importantes aquí porque ellos forman parte de las coaliciones gubernamentales que vamos a tener más adelante. En este proceso democrático es elegido Jaime Paz Zamora con el apoyo de Hugo Banzer. Luego, en las próximas elecciones, es elegido presidente Gonzalo Sánchez de Lozada con su vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. En la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada se caracteriza por el plan de todos. Las reformas que tiene son las reformas de la Constitución, donde establece que Bolivia es un país plurinacional, multiétnico, la edad de votación a partir de los 18 años, el mandato presidencial de 5 años, y se crea como algo novedoso para defender la democracia, se crea el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Esto es son dos instituciones que van a mejorar la democracia. El Tribunal Constitucional para ver problemas de interpretación que tengan sobre la Constitución Política del Estado, para analizar las leyes que se puedan dar y que estén usurpando funciones o estén en contra de la Constitución Política del Estado. Y el Consejo de la Judicatura, que va ligado a lo que es todo el poder judicial. Hubo leyes importantes en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sí, la ley de la capitalización y la capitalización es inyectar capital a las empresas del Estado. Las empresas del Estado se transforman en empresas mixtas. Ya el Estado no es dueña total de la empresa, sino que va a tener una inversión privada a estas grandes empresas estratégicas del Estado. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Cuáles fueron? Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la que decimos que es Entel, el Lloyd Aéreo Boliviano o el LAB, esta era la línea aérea bandera de Bolivia, que hasta 2006 era la línea importante de Bolivia y muy importante en Sudamérica. Tenía muchos vuelos nacionales, cubría todo el país, vuelos internacionales, todas las rutas a todos los países limítrofes, a Estados Unidos, más Europa, iba hasta España.
O sea, era una empresa estratégica y grande del Estado, el Lloyd Aéreo Boliviano. Y ENDE, que es la Empresa Nacional de Electrificación. Estas empresas reciben capitales extranjeros, inyecciones extranjeros, y con ello viene una apertura en, para la explotación de los hidrocarburos, para las telecomunicaciones. Acá aparecen las empresas Tigo, Telecel, las telefónicas celulares, todas las empresas internacionales vienen a partir de esta apertura que hay con espacios mixtos que brinda, es decir, los espacios del Estado ahora pueden ser explotados no solamente por las empresas públicas de Bolivia, sino con otras, por supuesto, con normas. La electrificación para llegar a todas partes, porque se necesitaba inyectar capital para construir torres y que los cables lleguen a muchos lugares del país. ¿Qué trae en estas leyes también? Otras leyes, la descentralización administrativa. Todo estaba centralizado en La Paz. ¿Qué es lo que hizo la descentralización administrativa? Desconcentró algunas funciones de la administración. Ya no va a estar todo en un solo lugar, sino que se va a ir a un lugar donde va a ser más efectivo, más rápido, más eficiente. Pero se mantiene como único el poder nacional. Se descentralizan algunas funciones para una mayor efectividad. La ley de la participación popular, la ley de participación popular, ¿qué es lo que hace la ley? Divide al país en municipios y los dota de competencias, recursos y gobierno. Antes de la ley de participación popular estaban los departamentos con el prefecto que era designado, es decir, el presidente lo nombraba. El presidente decía, yo quiero que el prefecto de Santa Cruz sea el señor X. Y él era el comandante en jefe del departamento y de la policía, por supuesto. Pero era designado por el presidente. No cambiaba cuando el presidente lo veía conveniente. Por supuesto que era del partido político afín del partido gobernante. La participación popular, ¿qué es lo que hace? Divide al país en municipios y les da competencia. Significa que ellos pueden recaudar, pueden administrar el territorio, ellos pueden poner normas propias, les da recursos y les da gobierno. A la alcaldía de Santa Cruz, por ejemplo, le decimos gobierno municipal autónomo, gobierno departamental autónomo al departamento. Pero vamos a ver qué pasó acá. Entonces se divide al país en municipios y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los recursos económicos llegan directamente al municipio según el plan o propuestas que ellos presentan al Tesoro General de la Nación. Y la participación popular les va entregando recursos permanentemente. Hay una reforma educativa. Se incluye en esta reforma educativa la educación primaria hasta octavo y la enseñanza intercultural bilingüe. Se tienen que crear libros del Estado para que en las poblaciones donde la lengua madre no es el castellano, pues se pueda trabajar con la lengua madre como una lengua oficial. Y se crea el bonosol, el bono solidario. El bono sol es un bono para los bolivianos mayores de 65 años. Y esto viene de los recursos de la capitalización de los hidrocarburos. ¿Me están siguiendo hasta acá?
estimados jóvenes. Sí, Luisa. Sí, Luisa. Y acá se continúa con el proceso democrático. Cada 5 años tendríamos que elegir un presidente. En 1997 asume la presidencia el general Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer, que había sido un presidente que gobernó desde 1971 a 1978 por una dictadura militar, ahora es un líder democrático importante. Lo hemos escuchado que la presidencia, la cuarta presidencia de Víctor Paz Estenssoro se logra por un acuerdo firmado entre Hugo Banzer, el ADN y el MNR, pero quien había ganado las elecciones en las urnas había sido Hugo Banzer, mas no tenía la mayoría absoluta que le exigía la ley. También Hugo Banzer es el que viabiliza la elección presidencial de Jaime Paz Zamora. Entonces tenía una aceptación importante en el electorado. Entonces Hugo Banzer es presidente, ahora sí de una manera democrática, en 1997. Su vicepresidente era Jorge Quiroga Ramírez, al que conocemos como Tuto. El presidente Banzer enferma y renuncia a la presidencia de la República y le sucede constitucionalmente Jorge Quiroga Ramírez. En 2002 hay nuevas elecciones. El presidente es Gonzalo Sánchez de Lozada. Después de un gobierno que tuvo muchos conflictos, renuncia a Gonzalo Sánchez de Lozada y le sucede su vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, que había sido un periodista muy destacado, muy prominente y escritor. Él va de candidato a vicepresidente con Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Y qué pasó acá? Este gobierno, la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, tiene que enfrentar muchas crisis. La Guerra del Agua, que es un movimiento popular que se da en Cochabamba. Tenían problemas con una empresa que se había adjudicado la venta del agua. Una transnacional administraba el servicio del agua potable en Cochabamba. Y ese fue un problema muy, muy importante que tuvo que enfrentar la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. En el año 2003 tiene que enfrentar 2 procesos importantes. Estos procesos importantes son movimientos de la sociedad civil. Déjenme tomar un poquito. En febrero del 2003 hay un levantamiento popular porque había una subida de impuestos y este levantamiento popular es contra la subida de los impuestos. Y en octubre se da un enfrentamiento que se llamó la Guerra del Gas. Estos 2 procesos de levantamientos populares, la Guerra del Gas y la Guerra del Agua, marcaron esta presidencia, este periodo. Hubo en esa Guerra del Gas 58 muertos. Y el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia. Se va del país. Y está en Estados Unidos desde aquel momento. Carlos Mesa asume la presidencia y tiene que enfrentar un proceso mucho más duro. Las demandas de autonomía del departamento de Santa Cruz.
que demandaban autonomía. No llegaba la autonomía que estaban en las normas y que tenían los municipios. No teníamos las autonomías departamentales, no llegaban las competencias. Entonces se hacen 2 cabildos multitudinarios en el Cristo. Y los cabildos lograron la elección de los prefectos. Con la recolección de 500.000 firmas, se logró un referéndum sobre las autonomías de los departamentos. Fue un proceso muy largo, de mucha lucha, los comités cívicos, las universidades, la sociedad civil, hasta que el presidente Carlos Mesa tiene que ceder a estos cabildos y procesos en las demandas de autonomía del departamento central. En el año 2005, Carlos Mesa renuncia, luego de unos conflictos importantes en el país. Y se da una sucesión constitucional, y quien ocupa la presidencia es el doctor Eduardo Rodríguez Bercé, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el poder, es el poder que está en Sucre, en la ciudad de Sucre. Cuando Carlos Mesa renuncia, la línea constitucional era que debería asumir el presidente de la Cámara de Senadores, y hay una revuelta popular muy grande que no deja que Ormando Bacadíes asuma la presidencia, no deja que el presidente de la Cámara de Diputados asuma la presidencia, y hay unos días de muchas luchas. Entonces, con la intervención de la Iglesia Católica, se hace un diálogo, y los 2 que estaban en la línea constitucional para suceder a Carlos Mesa renunciaron a asumir esos cargos. Entonces va directamente a Eduardo Rodríguez Bercé, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aquí el tema de la elección de los prefectos era que el prefecto era designado por el presidente, entonces obedecía al presidente, a los intereses del partido político gobernante. Sin embargo, la lucha por la elección del prefecto es: nosotros queremos elegir al nuestro para que luche por las necesidades del departamento. Al final se logró la elección de los prefectos. Todos los departamentos, luego de estas luchas, eligieron su prefecto, y después la nueva constitución trae el cambio de prefecto a gobernador, también elegido ya por cada departamento. Eduardo Rodríguez Bercé es presidente de la República y convoca a elecciones. En el tiempo que él está, tiene que convocar elecciones, se da todo el proceso que la Constitución política le otorga, y en diciembre de 2005 es elegido presidente Evo Morales Ayma, el vicepresidente García Linera. En 2006, durante ya la presidencia de Evo Morales, se realizó un referéndum por las autonomías departamentales, a la que les mencionaba anteriormente. También se eligieron a los representantes de cada departamento ante la Asamblea Constituyente. Y Evo Morales convoca a una Asamblea Constituyente, y sale la Constitución que tenemos actualmente. Es decir, que se eligió a los representantes de los departamentos para que se reúnan en la ciudad de Sucre y trabajen en una nueva constitución para el país. Tuvo sus tiempos, tuvo sus problemas, pero la constitución se logra promulgar. En el año 2009, mediante un referéndum, es decir,
fuimos los ciudadanos a votar por el sí o por el no, si estábamos de acuerdo o no con la constitución que se había redactado en esta asamblea constituyente. Y la mayoría aprobó la constitución política del Estado. Evo Morales fue reelecto presidente en 2009 y en 2014. ¿Por qué fue reelecto presidente en 2009 y en 2014? Bueno, aquí es interesante. Evo Morales llega a la presidencia por primera vez en el año 2005 mediante las elecciones nacionales con todos los derechos que le da la constitución política del Estado que estaba vigente anteriormente. Es presidente de 2005, constitucional. Luego del referéndum, la constituyente, la nueva constitución, el referéndum por la constitución y se cambió el nombre. En este referéndum se aprobó la nueva constitución política del Estado y la República de Bolivia se convirtió en el Estado plurinacional de Bolivia. Esta constitución considera un país plurinacional formado por 36 pueblos o 36 naciones originarias y también reconocen como idioma al castellano y a los idiomas de los 36 pueblos originarios. Entonces estamos en una nueva constitución y de lo que se llamó el Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Morales va a ser elegido en 2009 con esta nueva constitución. Y la constitución dice que uno puede ser reelegido. Entonces, usando ese derecho, es que en 2014 se presenta a las elecciones y es reelegido como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí, licenciado. Licenciado. Ok. Sí. La constitución que estaba hasta el 2004 decía que uno puede ser elegido presidente primero cada 4 años y después cada 5 años. Pero no podía ser reelegido. Para ser elegido nuevamente tenía que esperar un periodo constitucional. Es decir, tenía que haber una elección, un nuevo presidente y uno esperar y estar habilitado después de ese periodo constitucional. Por eso es que hemos visto que Víctor Paz Estenssoro fue elegido 4 veces, que Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido 2 veces, pero hubo un espacio entre un gobierno y el otro, que era lo que la Constitución decía. En la Constitución del 2009 dice que uno puede ser reelegido. Entonces, Evo Morales va elegido en el 2009 con la nueva Constitución y usa su derecho a ser reelegido en 2014. Y luego debe esperar un periodo constitucional para ser elegido nuevamente. El presidente Morales quiso ir a una 4ª elección. Su intención era ir a esa 4ª elección y que le fue negada porque hubo un referéndum el 21 de febrero de 2019 que dijo no. La Constitución decía que él podía ser reelegido y había sido reelecto. Pero el Tribunal Constitucional, ante eso de que decía que no podía ser reelecto, el presidente Morales va a un referéndum para ver si el pueblo quería que él vaya a una nueva reelección. El referéndum dijo no, el 21 de febrero de 2019. Sin embargo, apeló al Tribunal Constitucional
el Tribunal Constitucional le dijo, sí, usted puede ser reelegido nuevamente. Entonces se presentó el 2019 a las elecciones en octubre. Ahí hubo un problema social muy grande, luego de que se dice que Evo Morales había ganado las elecciones. Hubo 21 días de paros y protestas en todas las ciudades del país. El presidente Morales renuncia y por una transición constitucional se posesionó a Yanine Áñez como presidente. Yanine Áñez era senadora de la República de Bolivia. Luego de esta transición constitucional, cumplido el tiempo, Yanine Áñez convoca a elecciones nacionales. En octubre de 2020 es elegido presidente Luis Arce Catacora. Su vicepresidente es el señor David Choquehuanca. Es el presidente Arce, es el anterior presidente constitucional de Bolivia. Hoy tenemos un nuevo presidente y también elegido por el pueblo boliviano, el presidente Rodrigo Paz Pereira y su vicepresidente, el señor Edman Lara. Pero Edman Lara. No lo tenemos en el programa, pero todos sabemos que eso ha sucedido. Tenemos hasta Luis Arce Catacora. Hasta aquí hemos concluido el tema número 4 de la materia de historia. Nos queda la próxima semana abordar el tema número 5. Entonces, sí tenemos algunas consultas sobre el tema visto hoy, algunas dudas, algunos apuntes que lo tengamos, que no hayan podido realizarlo. Por favor, estoy atento a sus consultas. Nos queda un buen tiempo para Licenciado, una pregunta, disculpe, ¿cómo se llega o quién eligió a Yanine Áñez o cómo optaron por que ella sea apta para ser presidenta? Y la sucesión constitucional, la transición constitucional, como se llama, dice que en ausencia del presidente le sucede el vicepresidente. En ausencia del vicepresidente le sucede el presidente de la Cámara de Senadores. Hemos visto en anteriores temas que la Asamblea Plurinacional está integrada por senadores y por diputados. Y entonces le sucede en ausencia del vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores, y luego hay una sucesión del presidente de la Cámara de Senadores, el vicepresidente de la Cámara de Senadores, el secretario de la Cámara de Senadores, y cuando se acaba el orden de los senadores, el orden constitucional, tendrían que ir a los diputados, y ahí hay un vacío legal grande. En la anterior constitución le sucede al presidente, en ausencia del presidente, le sucede el vicepresidente, luego el presidente de la Cámara de Senadores, la sucesión después del presidente de senadores es el presidente de diputados, y en ausencia del presidente de diputados es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no forma parte del poder legislativo, no forma parte de esta estructura política.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia no es un político, es un académico. Pero su competencia es inmediatamente hacerse cargo del país, de la República, y convocar elecciones. Lo que se da en el caso de la doctora Áñez es que renuncia al presidente, renuncia al vicepresidente, se ausencian del país ambos. El país queda en un vacío de gobierno y tienen que sucederle la presidenta de los senadores, vicepresidente de senadores. No asume la presidencia, la presidenta de la República no asume la doctora Salvatierra. No asume el vicepresidente, que no tengo su nombre aquí, y en esa línea constitucional, quien debe asumir la presidencia es la doctora Áñez, que era senadora de la República. Ese es el orden. En las normas que dicen los juristas, yo aquí estoy hablando de historia, ¿no? Tendremos que ver los documentos para hablar de historia, pero no puede haber un vacío de gobierno, no puede haber un país sin una cabeza. Es importante que haya inmediatamente una sucesión, y eso fue lo que sucedió con la doctora Áñez. Entonces, lo que aquí tenemos es que luego de 21 días de paros en todas las ciudades de Bolivia, con la transición constitucional, se posesionó a Yanine Áñez como presidente de la República. Yanine Áñez tenía que convocar inmediatamente a elecciones. Estamos hablando de noviembre del 2021. Y a pocos días de las elecciones, nosotros somos impactados por la pandemia. Entonces, mediante una forma legal, es que se suspenden esas elecciones hasta cuando la ciudadanía esté en condiciones de salir y el país esté en condiciones de llevar adelante las elecciones nacionales, que fue lo que se realizó en octubre de 2020. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Creo que se me... Sí, licenciado, gracias por contestar mi pregunta. Tenemos un buen tiempo para repasar el tema número 4 o parte que haya quedado colgando del tema de hoy. Profe, Dígame, señorita Angélica. todo lo que nos mostró fue el orden de todos los presidentes y vicepresidentes de Bolivia, ¿no? Perdón, no entiendo, no escucho bien tú. De todo lo que se avanzó y más fue el orden de los presidentes y vicepresidentes de Bolivia, ¿no? Sí. Y también nos va a mostrar, o sea, el orden de los gobernadores. No la escucho bien. Alguien se puede, no sé si es mi micrófono. Los gobernadores, el orden de los gobernadores, los que gobernaron. La escucho con mucho ruido. No sé si soy yo o si es con todos, pero alguien Sí. puede decirme, por favor. Se le escucha entrecortado. Lice, creo que está preguntando sobre ese Eduardo.
Si lo puede escribir, por favor, porque hay un eco en su... Si yo siento un eco en lo que usted habla, entonces no entiendo lo que me está consultando. Ella habla de los presidentes bolivianos, lo que había en el tema 4. A eso se refería. ¿Pero qué específicamente, pues? Está preguntando si todo lo que ha explicado el licenciado es sobre todos los presidentes que han pasado. Si estaba en orden, eso es lo que preguntó. Ajá. Eso. Sí, el orden de los presidentes es el que está establecido. ¿Usted tiene Sí. alguna duda? No, sobre los presidentes, no, solo quería saber si también va a mostrar sobre los gobernadores. De los gobernadores. Sí, eso tengo la duda. No, mire, en el programa que tenemos para la clase de historia no están los gobernadores, los gobernadores. Santa Cruz ha tenido 2 gobernadores desde que se hizo la reforma constitucional, el referéndum llevado por el presidente Evo Morales. Y cuando estaba el presidente Carlos Mesa, tenemos prefectos. El prefecto es nombrado por el presidente de la República. Luego de las luchas cívicas y la presión ciudadana, se hace un referéndum para que los prefectos sean elegidos. Y fuimos a unas elecciones y elegimos a los prefectos. En el caso de Santa Cruz, el prefecto elegido fue el señor Rubén Costas. Y luego, con la reforma de la Constitución, se cambia el nombre de prefecto a gobernador. Es decir, ahora habrá una persona que va a gobernar el departamento y no va a ser un prefecto, una persona designada. Va a haber un gobernador elegido por el pueblo, que puede ser de la misma línea política de quien está de presidente, como puede ser distinta o como puede ser opositor. Lo mismo pasa con las alcaldías. Entonces, en el caso de Santa Cruz, el primer gobernador elegido después en la nueva constitución, fue el señor Rubén Costa, que había sido prefecto elegido anteriormente. Y Rubén Costa fue elegido y reelegido. Y luego de Rubén Costa hay una elección de gobernador y se elige al doctor Luis Fernando Camacho. Y eso es como estamos hoy, ¿no? Ante la ausencia del gobernador Camacho, le suplió el vicegobernador Aguilera y estamos con el gobernador Luis Fernando Camacho. Hemos tenido 2 gobernadores. Algunos departamentos han tenido más porque sus gobernadores no han sido reelegidos, como el caso de Rubén Costa. Y otros gobernadores en un referéndum no fueron reelegidos y después no se presentaron a más elecciones. No sé si le he respondido, es que no he entendido la pregunta porque siempre tuve mucho eco. Sí, sí respondió. Gracias, eso quería saber. Gracias, profesor. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta en el tema? Voy a ir moviendo las diapositivas hacia atrás. Cualquier tema que haya quedado pendiente, que esto va como parte del plan de estudio. Hay algunos temas que he puesto, algunos aportes para reforzar, en el caso de los mapas, o algunos comentarios para reforzar lo que hay. Pero, sobre todo, estas fotos son, estas diapositivas son como ayudas memoria, para que cada vez que la vean les recuerde más rápido y les haga fijar más rápido la información que hay. Jaime Pazamora,
fue vicepresidente de Hernán Siles Suazo cuando vino la democracia, acordémonos después de la dictadura. El Congreso el Congreso elige a Hernán Siles Suazo como presidente porque él había ganado las elecciones. Y su vicepresidente era Jaime Paz Zamora, que luego fue presidente en el año 89. El licenciado Jaime Paz Zamora es el padre del actual presidente Rodrigo Paz Pereira. En Bolivia en Democracia, el decreto 21060 trae grandes transformaciones en la política, controló la hiperinflación de la que veníamos. En lo social hubo muchos despidos de los trabajadores de las empresas estatales y se crea el proceso de relocalización para darle un programa de desarrollo alternativo. Dentro de este gobierno está la ley 1008 contra el narcotráfico, es decir, producción y comercialización, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico. El decreto 21060 es el que tiende a reducir todos los gastos del Estado. Bueno, hoy vamos hacia atrás para recordar un poco. Se da después de la dictadura de Banzer, de 1971 al 78, hay una sucesión de gobiernos de golpe, gobiernos de facto. Hubo dos presidentes constitucionales, que fue también por sucesión constitucional, el doctor Walter Guevara Arce y la doctora Lidia Gayler Tejada. Los demás fueron golpes militares siempre fuertes. El más duro, la más violenta fue la dictadura de García Meza. Hubo un movimiento de la sociedad para el final de Banzer en 1978. Hay una huelga de hambre de mujeres y luego se suman mucha gente, y ese gran sacrificio es el detonante para que Banzer convoque a elecciones y deje el gobierno. Uno de los temas importantes de la revolución de 1952 es la vinculación caminera con una carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, y eso nos une con el resto del país porque ya había una articulación carretera y hemos visto de ferrocarriles también en la zona andina de Bolivia. Y esto trae el crecimiento agropecuario en Santa Cruz, una migración muy grande de personas del interior del país, y Bolivia, con esta carretera, Bolivia dejó de comprar alimentos porque lo puede producir el oriente boliviano, esencialmente desde Santa Cruz. Este es el tema que teníamos pendiente, la revolución del 52, y la parte final del tema número 4, que era de la dictadura a la democracia. ¿Algunas consultas sobre el tema de hoy o lo visto en el tema número 3? Perdón, el tema número 4. La prueba que hicimos fue hasta el número 3, que dieron hace unos días. Y hemos finalizado el tema número 4, que es historia de Bolivia.
Voy a compartir, no me habían dicho que no estaba compartiendo. Estoy atento a sus consultas sobre lo avanzado del tema 4, Historia de Bolivia. Janet Gabriela, dígame. Buenas noches. Tengo una curiosidad, ¿no? Que no lo he escuchado, digamos, en el relato de la historia, pero no sé qué tan cierto será, pero mi madre me contó que aquí en Santa Cruz, como por estos años del 52, no sé, hubo una revolución así, vinieron gente del interior aquí a Santa Cruz Sí, y mataron gente, violaban mujeres, no sé si eran los ucureños, algo así. Toda revolución tiene cambios fuertes y las revoluciones no son a besos, las revoluciones es derramando sangre con mucho esfuerzo. Entonces, en Santa Cruz estaban en contra de de todas las formas de gobierno, porque también las ciudades estaban abandonadas, no les llegaban las regalías del 11% desde 1938. Ayer había una consulta sobre los Roca y Coronado, la avenida Roca y Coronado. Estos eran jovencitos, muchachitos, uno ve la foto de ellos y a tanta pena. Y todo esto hacen las luchas cívicas, empiezan a reclamar al Estado lo que las leyes decían que era para los departamentos, pero que el Estado no les daba. Entonces, hubo levantamientos en Santa Cruz, las luchas cívicas, y lo que hace el gobierno es enviar sus fuerzas. En algunos casos manda el ejército y en otros casos moviliza a sus campesinos, les da armas, les da palos, machetes y de todo, y los manda a invadir poblaciones, pueblos pacíficos y tranquilos. Y eso sucedió en Terevinto, un pueblo que está en el municipio de Porongo. Llegaron los indígenas de Ucureña y matan gente, violan mujeres, se meten a las casas, queman las casas. Hay una masacre muy fuerte y es una herida que ha quedado pendiente y todo el tiempo los cívicos están en sus reclamos porque en vez de el Estado atender las necesidades que están en las leyes, pues lo que envía son represiones. Lo que le contó su mamá es verdad. ¿Alguna otra consulta? Sí, dígame. Ahí en la plaza de Terevinto está, hay no sé cómo se llama, así una placa y ahí habla de unos jóvenes de la Unión Cruceñista que fueron, en esa zona fueron matados. A ellos los perseguían, algo así. Está en la plaza de Terevinto. Sí, la información la podemos encontrar en las páginas de internet, en la página del Comité por Santa Cruz. Hay una información oficial con nombres de las personas que fueron masacradas, asesinadas, torturadas, desaparecidas. Bueno, hubo de todo. Las luchas cívicas trajeron eso. Hubo mucho muerto, pero hubo mucha
transformaciones. A veces nos olvidamos del esfuerzo de los jóvenes que buscaban mejores días, mejor forma de vida, y esas transformaciones, como hemos visto, han sido en beneficio de todo el país, ¿no? Hemos visto que la ley de los hidrocarburos lo que hace es desarrollar los lugares productores, darle un dinero como una compensación por sacarle un recurso natural y devolverle para que con esos impuestos puedan tener mejores servicios, puedan tener industria, pueden tener educación. Lo mismo pasó con el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, la lucha por las autonomías municipales, autonomías departamentales. Sí, siempre hubo luchas, siempre hubo gente moviéndose, movilizándose, en todos lados, ¿no? Aquí vemos al campesinado tratando de modificar la forma de Estado que había en ese momento. Los campesinos estaban desatendidos y siempre fueron reprimidos. Entonces, vemos el gobierno de Barrientos, que también hace una represión a los mineros, lo que se llamó la masacre de San Juan. Eso que les decía que está se llama Movimiento Minero Siglo XX, en la mina de Catavi. Habían protestas y lo que se les da es el ejército para reprimirlo. Muere mucha gente y después de todo eso vienen grandes cambios. Hay siempre una nueva conciencia después de estas grandes tragedias. Bueno, ¿alguna otra Gracias. consulta sobre el tema? Pensemos, ¿qué nos van a preguntar en el examen? Tenemos dos temas, el 4 y el 5, que va a ir en el examen en las fechas que les ha dado la universidad. ¿Y qué nos pueden preguntar de lo que se ha avanzado, de lo que consultamos en las páginas, en las plataformas? ¿Cómo me voy a preparar para eso, para esa prueba de ingreso a la universidad? ¿Cómo aprovechar este tiempo? Si no hay alguna otra consulta, entonces dejaremos la clase hasta el día lunes y ahí continuaremos con el tema número 5, que es completar estas preguntas que han hecho, la historia de Santa Cruz, y otra vez ir desde los primeros habitantes hasta nuestros días. ¿Alguna otra consulta más, estimados jóvenes aspirantes a la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno? Bien, entonces que tengamos un buen fin de semana, un buen descanso, renovemos nuestras fuerzas, nuestras energías y nuestras ganas, y el lunes nos vemos nuevamente en esta clase. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Luciano. Buenas noches.